Quiero analizar y explicar la necesidad que tienen las compañías públicas de comunicar al mercado los denominados hechos de importancia. El mercado, cuando una compañía se convierte en pública, está obligada y se debe a los accionistas en el mercado. Entonces, el mercado es sumamente respetuoso y sumamente exigente de poder manejar transparencia en la información. Por lo tanto, si la compañía, si dentro de la compañía o como medida de contexto de la compañía surge un hecho de importancia, este debe ser declarado al mercado. Estos hechos de importancia pueden ser de diversa índole, pueden tener que ver con una situación de crisis, también pueden tener que ver con cosas tan operativas como un cambio en la administración gerencial, un cambio de directores, la salida de un director o la entrada de otro, porque esta información podría comprometer el valor de los activos, es decir, el mercado podría pensar que un nuevo management es un management menos calificado o más calificado y eso podría variar el valor de las acciones. Entonces, cualquier cambio que tenga que ver con la estructura organizacional estratégica de alto nivel, cualquier cambio que tenga que ver con la condición de los precios, con la condición de las operaciones, con algún riesgo no previsto que haya surgido y que tenga que ser puesto en el modelo, eh, con alguna condición de la operación que haya sido detectada, con la posibilidad también de alguna conexión o algún acercamiento. Es necesario comunicar como hecho de importancia, por ejemplo, cuando se reciben cartas de intención de compañías con respecto a alguna de las transacciones potenciales con el activo. Entonces es necesario que el mercado esté correctamente informado de estos hechos de importancia. Pero esto va mucho más allá incluso, porque también es importante comunicar los hechos de importancia cuando se alcanzan ciertos hitos y se necesita comunicar al mercado. En múltiples casos comunicar acerca del estado de las reservas, algún cambio contable que podrían haber o asumir, la inserción a nuevos mercados, la llegada de nuevos socios, la llegada de nuevos potenciales acuerdos, el entrar en un memorándum de entendimiento con alguna otra compañía, el acceder a nuevas, o por lo menos el estudiar, acceder a nuevas posibilidades de conexiones comerciales, el acceder a nuevos mercados. Cuando se logran ciertos hitos, se firman contratos, se firman acuerdos de confidencialidad, se inicia procesos, es necesario que todo esto sea comunicado al mercado mediante un hecho de importancia. Las compañías no necesariamente tienen una cultura de transparencia, porque muchas en un principio han sido compañías muy cerradas y han sido compañías inicialmente familiares o compañías cerradas, pequeñas, y cuando se convierten en públicas se dan cuenta de que esta necesidad es mandatoria y es mandatorio poder comunicar al mercado los hechos de importancia de manera oportuna y de manera transparente, de manera que sea verificable. El mercado penaliza y el mercado castiga cuando los hechos de importancia pueden conducir a un conflicto de intereses. El no haber comunicado algo de manera oportuna puede ser susceptible de acción penal. Entonces los directores tienen que tener mucho cuidado de tener que comunicar al mercado en el momento apropiado cuál es el hecho de importancia que podría impactar en el valor de la compañía o en algún valor lateral de transacción. El efecto es, esto puede impactar en la compañía, entonces hay que documentarlo como un hecho de interés. Puede impactar en la compañía en algún punto, sea comercialmente, operacionalmente, financieramente, digamos, o incluso si existe alguna condición donde hay que desmarcar para poder mantenerse dentro de una línea de objetividad, algún hecho o componente ético o componente operacional, pues hay que declararlo como un hecho de importancia al mercado. Las bolsas de valores tienen el mecanismo para poder hacer estas informaciones y no solo los mecanismos de emisión de estos firmados por el canal apropiado, el director de informaciones de la compañía y los canales apropiados, los ejecutivos apropiados, sino también la posibilidad de ponerlo en los websites y que pueda ser información pública adicionalmente a la que ya se reporta en el mercado de valores.
La comunicación de hechos de importancia se vuelve crítica, es súper necesario que sea un documento controlado en la compañía y que se tenga un mecanismo para poder emitir estas comunicaciones al mercado, para poder cumplir con un estándar de los hechos de importancia que se transmiten y así ser transparentes con el mercado al cual las compañías públicas se deben. Esta práctica es una práctica que es mandatoria en los mercados públicos y por lo tanto es una práctica de gestión que es mandatoria para ellos. Sin embargo, comunicar apropiadamente los hechos de importancia en las compañías es una práctica sana que debería ser extendida a todo el mercado para generar la transparencia que el mercado requiere. Esa es la manera como funciona y de ahí surge la necesidad de comunicarle al mercado cualquier hecho de importancia que pueda surgir y que pueda afectar algún tipo de activo, valor de la compañía o que pueda afectar la performance de la compañía en el tiempo. Esa es la manera como funciona y cómo opera y por qué es necesario documentar y explicarle al mercado los hechos de importancia que pudieran surgir respecto a la compañía.